Bienvenidos, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que espero tengan oídos de discípulo y el corazón para emprender este camino de formación espiritual. Y hablo de cómo los padres que son verdaderamente convencidos en la fe tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe que han aprendido. Cuando nosotros venimos a este mundo, pues lo primero que formamos parte es de un hogar, de una familia que está introducida en un ambiente social y que ese ambiente social tiene varios roles que también de alguna manera van a ser afectados por la forma como nosotros somos educados. Entonces, cuando una persona viene a este mundo, el primer lugar donde debe aprender principios y valores es en el hogar, porque los muchachos no vienen grandes, el Estado los educa, los forma en la escuela para después entregárselos a los papás y vea, ahí les entregamos a su hijo. No, los niños nacen fruto del amor de los padres, quienes son la primera iglesia, el primer hogar, y allí ellos tienen los primeros cimientos en principios, en valores y en temas de fe. Por lo tanto, un padre que tiene verdaderamente convicciones y pertenece a una fe, pues entonces actúa o debería de actuar coherentemente conforme a esa fe. Voy a decir lo siguiente: Dios no nos obliga, pero tenemos una responsabilidad ante Dios. ¿Cómo así, Omar? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos obliga a nosotros a que tenemos que creer en Él. Pero el día de mañana, cuando abandonemos este mundo, tendremos que darle cuenta de cómo hemos vivido nuestra vida. El ser humano tiene una necesidad de trascendentalidad, porque si nosotros bien somos sencillos y humildes, logramos aceptar y comprender que venimos de Dios y que a Él hemos de regresar, que Dios nos ha creado y que Dios nos ha dejado a nosotros un modelo de vida, una forma de ser conforme a su voluntad y conforme a su corazón. Si a estas alturas estamos comprendiendo el mensaje, entonces debemos de comprender que si hemos recibido la fe por parte de nuestros padres, y aquí voy a partir cobijas con el pasado, si tuvimos unos padres que no nos educaron en la fe, pues entonces parta y arranque usted con un nuevo estilo de vida, si tiene de verdad convicciones, para que eduque a sus hijos en la fe que hoy está aprendiendo. Repito, usted no está obligado a creer, pero sí tiene responsabilidad ante Dios y tendrá que darle cuenta. Entonces, pues por ahí hay un gran filósofo que aprendimos nosotros cuando estábamos estudiando en el seminario, Pascal, que tenía una cosa que se llamaba el argumento de la apuesta, y dice más o menos de la siguiente manera: yo, supongamos que no creo en Dios y me porto mal y soy tan de malas que Dios existe, yo termino perdiendo porque no me comporté como Él quería, entonces simplemente me condeno. Pero vamos a decir que yo creo en Dios y que yo me comporto conforme a lo que Dios espera de mí, y resulta que al término resulta que Dios no existe, pues entonces yo no pierdo nada porque me porté bien como tendría que haberme comportado. Pero el argumento básicamente consiste en que Dios existe o no existe. Si existe y yo no creo, mal por mí, voy a llevar del bulto, voy a perder, porque entonces no me estoy comportando como Dios manda. Y si yo me porto como Dios manda y resulta que no existiera, pero ya tenemos pruebas verdaderamente de que Dios sí existe, porque hemos visto muchísimos milagros, muchísimas obras y muchísimas cosas. Que hay gente que no cree todavía, pues cada quien tiene su libertad. Pero vamos nuevamente: si yo me uno libremente a la fe, en este caso estamos hablando de nuestra fe católica, el que libremente se une o se compromete, libremente se obliga. Y el deber de todo padre es entender que los hijos son un regalo de Dios, pero aunque son nuestros hijos, son un don de Dios y debemos educarlos según la ley y según la palabra de Dios. Para comenzar esto, entonces,
vamos al Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, que dice: pero ten cuidado y guárdate bien, no vayas a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas por el contrario a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, la responsabilidad es enseñar lo que hemos aprendido de Dios y de la fe de una generación a otra. Más adelante nos encontramos entonces con el capítulo 11 del mismo libro del Deuteronomio, versículo 19, que nos dice de la siguiente manera: poned estas palabras en vuestro corazón. Desde el versículo 10 leo, del 18, para que lo tengamos en contexto. Deuteronomio 11, 18 y 19. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia entre vuestros hijos. Enséñenselas a sus hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, si estás acostado o si estás levantado. Palabra de Dios. Y nos encontramos también en la liturgia de la Eucaristía el jueves anterior, cuarto jueves del tiempo ordinario, jueves, Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y 10 al 12. Es decir, Primera de Reyes en el capítulo 2, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Pero voy con los principales. Estando próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón: yo emprendo el viaje de todos, que yo a una amiga hace tiempo la dejé con la tarea. La deuda que todo hombre paga, eso lo aprendí por una película de Disney. Pues a pesar de que hay tanta descomposición allí, hay algunos mensajes que si uno los mira con atención le enseñan para la vida. En la búsqueda del tesoro, dice: la deuda que todo hombre paga es morir. Entonces ya David sabe que se le está llegando el tiempo y le dice a su hijo Salomón: ánimo, sé un hombre, guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues para que vayamos complementando un poco este mensaje, pues hoy 2 de febrero de 2024 celebramos la fiesta de la Candelaria, y en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas encontramos cómo aún los padres guardan algunas tradiciones con respecto al presentar a sus hijos al templo. Dice Lucas 2, 22 al 40, no lo voy a leer todo para que no se nos haga largo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo que está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Aquí nos encontramos a unos padres que tienen convicciones, fundamentos, valores en la fe y que cumplen con lo que está ordenado por la ley. Y a pesar de que el tiempo haya pasado, los años se hayan modernizado, la iglesia encontró una forma de lograr que esos niños sean presentados en el templo. Lo que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 22 y siguientes, pues nos dice que llegados los días de la purificación de la madre, es decir, a los 40 días
Jesús es presentado en el templo para ser consagrado. ¿Jesús tenía conciencia? No. ¿Jesús sabía lo que estaba haciendo? No. Pero sus padres sí sabían lo que estaban haciendo y por lo tanto era el deber de ellos presentarlo y educarlo en la fe desde los primeros años de su vida. Hoy la Iglesia Católica ha tomado parte de esta costumbre y ha permitido que los niños incluso sean bautizados para que formen parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y para que los padres se comprometan. Si ustedes han estado en una celebración de bautismo y han permanecido despiertos y atentos, hay una parte donde a los padres se les dice, se comprometen a educar a los hijos en la fe de la Iglesia. Sí, nos comprometemos. Eso lo decimos y levantamos la mano y decir, sí, yo me comprometo. Y la pregunta es para los padres y padrinos, pero uno ve que muchos padrinos hacen esto simplemente por cumplir, porque uno no ve a tales padres y a tales padrinos cumpliendo con esta ordenanza. Voy a terminar esta reflexión diciendo lo siguiente: Dios no se impone a nadie, Dios nos ha dado la libertad. Eso quiere decir que tú y yo podemos vivir nuestra vida como se nos dé la reverenda y soberana gana. Pero eso no nos quita una libertad, y es que al finalizar nuestra vida por esta tierra tendremos que darle cuentas a Dios. Y no es lo mismo personas que nunca escucharon hablar de Jesús a personas que escuchamos hablar de Él y que libremente nos rebelamos contra Dios o decidimos no creer o tomamos decisiones equivocadas. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida, seamos o no creyentes. Qué bueno, mis amados hermanos, que ustedes hoy se pongan la mano en el corazón y comprendan que nosotros hemos venido de Dios y a Dios hemos de volver, pero también tienen la libertad de no creer si así lo desean. Pero mi invitación muy amorosa, mis estimados papás, es para que estén pendientes, me encanta decir esto, de los primeros 5 años de vida de sus hijos, que son los años donde se va formando el carácter del niño, y eso va a repercutir en el hombre que se va a manifestar más adelante. Cuando digo hombre no me refiero solamente para los hombres, sino que es un adjetivo neutro para definir hombres y mujeres. Esos niños en sus primeros 5 años de vida están recibiendo toda la materia que el día de mañana les va a permitir manifestarse al mundo, con miedos, con temblores, con problemas, con dificultades, o que sean buenos líderes, o que sean emprendedores, o que tengan convicciones, o que tengan principios, o que tengan valores fuertes. De manera que yo les recomiendo encontrar en sus casas espacios para orar con sus hijos, para educar a sus hijos en la fe, para enseñarles por amor de Dios que a los niños cuando se los lleva a la iglesia no es para que ellos jueguen mientras papá y mamá oran. Es que voy a llevarle el carrito para que el niño me deje tranquilo y yo poder orar y concentrarme en la misa. Usted lo ve también jugando con su carrito y también se distrae. El niño debe aprender que cuando nos dedicamos a Dios, tanto en la casa como en la iglesia, no es un tiempo y un espacio para jugar, porque psicológicamente al niño se le va a crear una huella, y es: mientras mis padres oran, yo juego. Y es posible que el niño, en la medida en que va creciendo, no tome la fe como algo en serio. Y es muy importante que los niños tengan principios, valores y convicciones fuertes con respecto a la fe, a los principios y a los valores que, repito, se aprenden en casa. Amados hermanos, Dios les bendiga, un abrazo para ustedes, esperando que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor, y que este tema les llegue profundamente al corazón y les dé materia para educar la fe de sus hijos. Hasta pronto.